Hay madres que harían cualquier cosa por ver feliz a su hijo. Y hay otras que harían hasta lo imposible por verlo infeliz si esa felicidad viene de otra mujer. Bienvenidos al retorno del daño, donde todo lo que tú haces se te regresa. Hoy te voy a contar una historia de una madre que odiaba a su nuera. Pero no la odiaba porque fuera mala. La odiaba porque le quitaba el control total de su hijo. Y lo que hizo para recuperar ese control no tiene nombre. Roberto tenía 22 años cuando conoció a María. Era buen muchacho, trabajador, con ganas de salir adelante. Pero desde niño, Amparo, su madre, había manejado su vida entera. Cada quincena, Roberto llegaba a la casa de su madre y le entregaba su sueldo completo. No una parte, todo. Amparo le devolvía lo que ella consideraba suficiente, como si todavía fuera un niño, recibiendo una mesada. Roberto lo aceptaba, porque cuando uno crece creyendo que obedecer es amar, deja de cuestionarse muchas cosas. Hasta que conoció a Marcela. Y por primera vez en su vida, algo importó más que la aprobación de su madre. ¿Okay? Marcela tenía 20 años. Era una chica muy hermosa. Estudiaba, trabajaba y se había enamorado de Roberto de una manera muy hermosa y real. Los domingos, sin que nadie se lo pidiera, preparaba comida y se la llevaba a los papás de Roberto. Tocaba la puerta, dejaba los recipientes y se iba corriendo, como si fuera una niña chiquita después de haber tocado el timbre. Por supuesto, sin esperar un gracias y sin pedir nada a cambio. Esa era Marcela. Amparo lo vio desde el primer día y no vio a una chica enamorada de su hijo. Vio una amenaza. Porque si Roberto se quedaba con esa mujer, el dinero le iba a dejar de llegar. El control que tenía sobre su hijo iba a desaparecer. Y Amparo no estaba dispuesta a perder ese control. No, señor. Lo primero que ella hizo fue hablar. Le decía a Roberto, su hijo, que Marcela no lo amaba, que era interesada, que lo usaba, que una chica tan joven tenía que tener algo escondido. Su hijo dudaba, pero cada vez que volvía con Marcela, todo se le olvidaba. Entonces su madre fue escalando poco a poco en la maldad que puede tener una persona. Cuando Marcela iba a casa de su suegra, a veces se le desaparecían las cosas. Un arete, una pulsera. Una vez hasta se le llegó a perder dinero. Por otro lado, si pasaba cualquier cosa, ella siempre le echaba la culpa. Un plato roto, un problema, todo
era culpa de su nuera. Durante años, Marcela llegó a esa casa sabiendo que probablemente saldría con algo menos que con lo que entró. Pero no podía decir nada. Tenía que quedarse callada, porque si decía algo, ella era la que iba a quedar mal. Amparo también hablaba con los familiares, con quien quisiera escucharla, que Marcela era una floja, que no sabía cocinar, que solo había escuchado, que andaba con otro. Rumores, mentiras por aquí, mentiras por allá. Solamente tenía ganas de dañar esa relación. Pero bueno, mentiras, todas mentiras, repetidas una y otra vez. Pero cuando las mentiras se repiten, a veces uno comienza a creérselas. Porque comienzan a tener sentido, comienzan a tener razón. Hasta ese momento, todo, absolutamente todo, había sido manipulación. Pero un día, en vista de que ya no encontraba qué hacer para separar a esa mujer de su hijo, porque para ella, esa mujer era inservible, optó por hacer algo que llaman brujería. Sí, señores, brujería. Enterraba cosas de Marcela, fotos, cabello, su ropa, cosas que poco a poco le fue robando cada vez que ella iba a visitar a su hijo a la casa. Y uno de sus hijos fue el que encontró, enterrado en el patio, una foto de su madre dentro de un zapato viejo, aplastado con la arena y con un papel que decía: elimínala de la vida de mi hijo, sea como sea, elimínala. El hijo le dio esto a su madre. Obviamente, su madre no lo podía creer. Ella sabía que su suegra no la quería, pero nunca se imaginó que llegaría a esos extremos. Pero con sus nietos tampoco tuvo límites. Le decía que su mamá era mala, que si papá estaba de mal humor, todo era culpa de ella. Y los utilizaba. Les hacía preguntas. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cómo te trata tu madre? ¿A qué hora se va? ¿A qué hora llega? Manipulaba a los niños para tener información. Más que darle amor, más que darles cariño, los utilizaba de una forma que ninguna abuela debería de hacer. Al casarse, Roberto dejó de entregarle el sueldo completo a su madre. Era lo natural. Ahora tenía un hogar propio que mantener. Su madre nunca lo perdonó. Le decía que su esposa lo había cambiado, que lo estaba alejando de su familia. Cuando Roberto le mandaba dinero, decía que no era suficiente y que seguro era su mujer la que le mandaba esa miseria de dinero. Pero no era que le hiciera falta, no era por necesidad, simplemente le dolía ya no tener el control. Le decía
Tu mujer te tiene dominado. Ella decide cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto me mandas. Pero recuerda que yo soy tu madre. Yo fui quien te mantuvo toda la vida. Y así me pagas. Amparo era una mujer muy manipuladora. Y hacía que hubiera conflictos en la relación. Obviamente, Roberto se sentía culpable y peleaba con ella, a veces por el dinero y otras veces porque se dejaba influenciar por su madre. Porque ella siempre le sembraba dudas. No porque Marcela estuviera mal, sino porque Amparo le sembraba muchas dudas. Durante muchos años, Marcela llegó a la casa de su suegra, sabiendo lo que le esperaba. Y cada vez que salía de ahí, en lugar de hundirse, era como si tomara nota y apuntara todo lo malo que ella le estaba haciendo. Mientras su suegra la destruía, ella estaba construyendo. Mientras una sembraba un resentimiento muy fuerte, la otra estaba creando un hogar. Y sabía administrar el dinero con mucha inteligencia. Y Roberto, su hijo, con el tiempo fue abriendo los ojos y fue notando esas contradicciones, esas cosas que le decía a su madre, que no tenían absolutamente nada que ver con la mujer que estaba durmiendo a su lado. Hasta ahora, podemos ver a una suegra que odiaba profundamente ver a su hijo siendo feliz con otra mujer. Considero que no es la primera y que tampoco es la última. No entiendo por qué a veces a algunas madres les cuesta tanto aceptar a la nueva pareja de su hijo. Yo entiendo que un hijo es como un tesoro, pero no lo digo por la parte económica, obviamente. Lo digo por el vínculo sentimental. Pero si tú eres una buena madre, tú vas a querer que tu hijo sea feliz. Y más, si ves que la mujer que tiene a su lado vale la pena. Este es mi punto de vista. Si tú piensas diferente, déjamelo saber en los comentarios. Ahora sigamos con la historia. Roberto, ahí fue que tomó la decisión más importante de toda su vida. Fue a ver a un abogado, como si tuviera un presentimiento. Fue solo, sin decirle nada a su madre y sin decirle nada a su esposa. Y actualizó su testamento. Dejó todo a nombre de su esposa y de sus hijos. Creo que lo hizo porque sabía exactamente cómo era su madre. Lamentablemente, Roberto murió de un infarto a los 47 años de edad. Fue repentino, sin un aviso, un martes por la mañana. Simplemente ya no reaccionó. Ni siquiera habían terminado de despedirse de él. Y Amparo, su madre, ya estaba preguntando qué le correspondía, qué le había dejado delante de sus nietos, delante de su esposa
y delante de toda la familia. El mismo día que enterraban a su hijo. Marcela no dijo nada. Dejó que ella hablara y simplemente esperó. Porque a los locos se les deja hablando solos. O al menos eso dice. Una semana después, el abogado citó a toda la familia. Amparo llegó segura, con su mejor vestimenta, porque era de ese tipo de mujeres que le gustaba vestirse elegante, que le gustaba la vida cara, las cosas buenas, porque según ella, se había sacrificado toda su vida para llegar a donde estaba. Pero si analizamos, realmente no fue ella la que se sacrificó. Fue su hijo, que era quien le mantenía todo su estatus. El abogado abrió la carpeta, leyó el testamento. Todo era de Marcela y de sus hijos. La casa, los ahorros, el seguro de vida, absolutamente todo. Amparo se sorprendió y dijo: esto tiene que ser un error. El abogado le dice: no hay ningún error. Su hijo, meses atrás, actualizó el testamento. Y esto es lo que le corresponde a cada uno de ellos. Amparo miró a su nuera y su nuera la miró a él fijamente, con esas miradas que lo dicen todo, sin decir una sola palabra. Salió furiosa, como alma que lleva el diablo. Pasaron los años. Los hijos de Roberto y Marcela crecieron. Eran hermosos, felices, pero recordaban más de lo que un niño debería recordar. Recordaban que su abuela nunca supo darles amor, que cada vez que estaban con ella, sin que sus padres vieran, los regañaban por cualquier cosa, que querían que fueran perfectos, ejemplares y callados, porque tenían que hacer todo lo que le decía su abuela. Incluso mandaba más que sus propios padres. Pero todo esto lo hacía solamente cuando a ella nadie la miraba. No los abrazaba, los corregía, no los escuchaba, los controlaba. Cuando crecieron y entendieron todo lo que su abuela había hecho, lo de las cosas robadas, lo de la brujería, las mentiras, y cómo los utilizó a ellos para espiar a su propia madre, ellos tomaron una decisión. No querían tener una relación con su abuela, porque para ellos, ella no era su abuela. Para ellos no era nadie, no era nada. No tenían ese sentimiento que por lo general los nietos tienen por una abuela. Sin hacer peleas, sin hacer dramas, simplemente dejaron de aparecer. Obviamente, Amparo le echa toda la culpa a su nuera. Dice que ella los manipuló y los puso en su contra. Y que quién sabe qué mentiras le metería en la cabeza para que ellos no le hablen.
Años después, la salud de la señora Amparo fue deteriorando. Ya se había gastado todo el dinero, no tenía nadie a su alrededor que la quisiera. Estaba muriendo sola. Pero adivine, ¿quién fue la única persona que le tendió la mano? Sí, su nuera. Eso muestra el corazón tan grande y puro que tiene Marcela, que a pesar de todo lo que le hicieron, tuvo la bondad de darle una mano en sus peores momentos. Honestamente, yo creo que no sería capaz de hacer lo mismo. Escuchando esta historia podemos entender algo. Hay personas que pasan toda la vida intentando controlar a quienes dicen amar. Pero el amor nunca se sostiene con control. Se sostiene con libertad. Dicen que si tú realmente amas a alguien, déjalo ser libre. Y cuando confundimos una cosa con la otra, terminamos perdiéndolo todo. Desde que escuché esta historia y se la comenté a varias personas, me han dicho que consideran que Marcela hizo lo correcto al ayudar a su suegra. Que eso es lo que la hace una mejor persona. Otros creen que hay cosas que no se perdonan. Poniéndome en los zapatos de Marcela, para mí sería muy difícil perdonarla. Porque soy una persona que no olvida. Y sé que es malo, pero soy rencoroso. Y la verdad que yo no la fuese ayudado ni siquiera en sus últimos momentos. Pero como dicen, eso es lo que hace Marcela, una mujer de gran corazón. ¿Tú la hubieras ayudado? ¿O simplemente hay cosas que no se perdonan y personas que no merecen una segunda oportunidad? Suscríbete, porque cada semana hay una nueva historia. Y recuerda, el karma existe y siempre llega, de una forma o de otra. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente video.